Buenas noches, o buenas tardes, o buenos días según la hora en que esto se ha observado. Lo que vamos a hacer acá es revisar los conceptos básicos de cómo representar correctamente señales en el MATLAB, donde vamos a mostrar fundamentalmente el uso del teorema de muestreo. Empecemos con algo básico. Nosotros deseamos mostrar correctamente una señal cosenoidal o senoidal en el MATLAB. Al referirme correctamente, me refiero a mostrarlo tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Entonces, primero vamos a definir la frecuencia de esta señal, que podemos suponer que es 1 kHz. Lo definimos de esta manera. Entonces, de acuerdo al teorema de muestreo, nosotros deberíamos muestrear esta señal a al menos 2 veces la frecuencia máxima. En el caso específico de señales senoidales o cosenoidales, la frecuencia de muestreo debe ser ligeramente mayor que el doble. Entonces podríamos tomar 2.1 por la frecuencia F1. Quiere decir que el MATLAB ahora va a estar calculando la señal a 2100 muestras por segundo para este flujo. Obviamente que ver esta señal durante un segundo para una señal que es de 1 kHz no sería una buena apreciación, porque simplemente tendríamos que ver 1000 ciclos de la misma en un segundo, lo cual obviamente no podría ser observado adecuadamente. Entonces nosotros vamos a establecer lo que siempre les digo a los estudiantes, ver al menos 5 o 10 ciclos de la señal. Para esto nosotros tenemos que definir el tiempo de observación definiendo el t de esta manera. Desde 0, con intervalos definidos por el periodo de muestreo, hasta 10 veces el periodo fundamental de la señal, que es la inversa de su frecuencia fundamental. De esta manera yo me aseguro tener digamos una visión adecuada en el tiempo de esta señal. Ahora sí puedo calcular esta señal, que la vamos a llamar S1, como una amplitud de 1 por coseno de 2 por pi por F1 por t. Entonces aquí simplemente hemos calculado la señal y ahora vamos a mostrarlo usando el comando subplot, que me permite tener más de una gráfica en la pantalla, y vamos a plotear TS1. Entonces, nosotros podemos observar esta señal que no, de repente, no se parece en mucho a lo que esperaban observar, que era básicamente una señal cosenoidal, o 10 signos de una señal cosenoidal de una frecuencia de 1 kHz. Al margen de la observación, nosotros estamos cumpliendo con el teorema de muestreo. Entonces lo que podemos hacer es verificar si es que realmente la señal se observa adecuadamente en el dominio de la frecuencia. Y del conocimiento previo que tenemos, nosotros sabemos que para específicamente esta señal, en el dominio de la frecuencia deben aparecer 2 impulsos a la frecuencia de 1 kHz. Entonces, también de nuestro conocimiento previo sabemos que el mundo observable es desde menos fs medios hasta fs medios. Por lo tanto, nosotros tenemos que definir, usando el comando linspace, hacer una distribución uniforme desde menos fs medios, fs medios, y la cantidad de puntos a observar en ese rango debe ser el mismo de los valores que tenemos evaluados de la señal, de esta manera. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es generar la variable f, que es básicamente la variable del dominio de la frecuencia, dentro del mundo observable dentro del rango de la frecuencia y muestreo definido. Ahora sí podemos usar el comando plot, dando como variable independiente f, y fft shift para verlo correctamente en frecuencias positivas y negativas. ¿De qué cosa? Del valor absoluto. ¿De qué cosa? Del FFT de la señal de S1. Entonces con esto nosotros estamos seguros de que antes de este comando deberíamos definir el subplot que sea en la segunda, y ahora sí pegamos el comando y entonces ejecutamos. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá?
nosotros podemos observar que realmente, a pesar de esta señal, que no parece que fuera un coseno, porque debería ser una amplitud constante, tenemos realmente una buena representación del dominio de la frecuencia, correcta, con los pequeños errores que podemos acarrear acá debido, digamos, básicamente a que no hay 1024 muestras, o podemos obtener las otras cosas, pero básicamente tenemos la representación adecuada del espectro. Ahora, la pregunta es ¿por qué no aparecen los impulsos que había predecido o la teoría nos dice? Básicamente esto tiene que ver con la precisión con la cual estamos representando la señal. Pero vemos que esta información es suficiente para representar correctamente la señal. Estos errores que podemos observar que este pico no parece 1000 se pueden corregir del conocimiento de la precisión. O podemos aumentar el número de muestras, o sea, aumentar la longitud de evaluación para ver qué ocurre si esto aumenta la precisión. O sea, a lo que me refiero es aumentar el número de tiempo de observación de la señal. Y compararemos después con esta figura para ver si ha mejorado en algo. Entonces, nuestra primera estrategia para mejorar en algo la visión de la señal en el dominio de la frecuencia va a ser extender el tiempo de observación. Para esto, de nuestros comandos que tengo acá, tenemos que simplemente cambiar el t. Nosotros estamos evaluando solamente 5 periodos. ¿Qué tal si evaluamos 50? Con este comando estoy asegurándome de evaluar 50 periodos. Para esto es necesario recalcular la señal, y voy a crear otro figure para poder observarlo en otra pantalla. Una vez como ya lo recalculé con este comando ya lo recalculé, ahora simplemente voy a generar el subplot, la primero, y voy a plotear la señal que estamos observando más tiempo. Observamos ahí está la señal más tiempo. Pareciera una señal modulada, pero ten en cuenta que es una señal cosenoidal que está siendo muestreada, digamos, al mínimo casi de la frecuencia de muestreo, que es la forma correcta de hacerlo. Y luego vamos a generar el subplot 2, donde vamos nuevamente a graficar la frecuencia. Para esto habría que hacer otro barrio de crear nuevamente la variable independiente de frecuencia para esta nueva longitud. Y recién ahora sí estamos en la posibilidad de mostrar la señal. Entonces podemos observar que se ha mejorado en algo, obviamente no en algo, bastante, la apreciación que nosotros tenemos respecto al dominio de la frecuencia. Nosotros podemos observar que realmente aparecen 2 puntos. Y esto es porque si nosotros nos calculamos, tenemos 50 periodos, a un promedio de 2 puntos por periodo, estamos evaluando solamente 100 puntos de la señal. La pregunta es ¿de qué pasaría si evaluamos al menos 1024 puntos? Para eso nosotros tendríamos que nuevamente reevaluar esto y poner al menos 512 periodos. Recalculamos el tiempo, obviamente recalculamos S1, creamos otra pantalla para mostrar los resultados, recalculamos la frecuencia y subploteamos primero en la primera gráfica el plot de la señal, subploteamos en la segunda el plot de la frecuencia. Entonces tenemos 3 versiones para una misma señal. La primera es con solamente 20 muestras, cumpliendo con el teorema de muestreo. La segunda es con 100 muestras, cumpliendo con el teorema de muestreo. Y la última, bueno, es con 1024 muestras, cumpliendo de nuevo con el teorema de muestreo. Obviamente, mientras más muestras tomemos, la visión de la señal va a ser la más adecuada. Como lo podemos observar acá, que se parece bastante a lo teórico, que digamos establece que esto deben ser 2 impulsos. Verifiquemos ahora qué pasa en estos 3 casos si es que no hiciéramos caso al teorema de muestreo. O sea, ¿qué pasaría si nosotros no conocemos o no aplicamos correctamente este teorema? Es decir, lo que nosotros vamos a hacer, cerremos todas las, o vamos a dejarlas ahí para compararlas posteriormente, y vamos a crear otra figura que sería nuestra cuarta pantalla, y vamos a observar ahora de nuevo, ¿no? Tenemos la frecuencia, este comando de acá, pero ahora nos aseguramos
de colocar pues una frecuencia de muestreo que no es la adecuada, 1.5 de FM. Y como siempre observamos 10 periodos, calculamos la señal. Una vez calculada la señal, hacemos también el barrido de frecuencias de acuerdo a esta nueva señal. Luego de esto subploteamos en una de ellas, ploteamos la señal y observamos. Tenemos, esta es la versión de esta señal submuestreada, digamos. Luego subploteamos en la segunda y ploteamos la frecuencia. Entonces lo que observamos acá, si prestamos atención, es como siempre, digamos, este ejemplo sería parecido al primero de ellos, ¿no? Y podemos decir, bueno, ¿qué podemos decir al respecto? Prácticamente la señal sigue siendo tan mala como antes y siguen saliendo de dos impulsos también no tan definidos. Pero si nos percatamos bien, vamos a observar que estos de acá, que sí están a la frecuencia muestra correcta, digamos, están casi aproximadamente a la frecuencia a la que se generó la señal. Mientras que estos de acá, si nos concentramos bien, vamos a darnos cuenta que están alrededor de 500 Hz. Y aquí hay una mayor cantidad de error. Esto es debido a que nosotros estamos muestreando la frecuencia de 1500 Hz. Y pareciera que el espectro de esta señal, que es a 1000 Hz, se plegara sobre los 1000 Hz y sobre los 1500 Hz, y obviamente a partir de 1500 Hz, 1000 Hz antes aparece un espectro, que esto es 500 Hz, y a partir de menos 1500 Hz, 1000 Hz después aparece otro espectro que es justamente el otro. O sea, tenemos, si yo observo solamente esto, yo diría, sin conocer previamente la señal que lo ha generado, yo diría, aquí tengo una señal de 500 Hz, a pesar de esa pobre precisión. Pero en realidad no fue una señal de 500 Hz, fue una señal de 1000 Hz. Y esto es debido a que no se está muestreando adecuadamente. Esto puede acarrear, si es que no se toma en cuenta, malas interpretaciones y una interpretación, digamos, errónea de los procedimientos de señal, si es que esto viene de una cadena de subsistemas. Entonces, aún desconociendo este error, podemos aumentar la precisión igual que hicimos antes, y vamos a ir de frente al caso de 1024 puntos, creando otra figura, y vamos a definir básicamente el tiempo de esta manera, igual que antes, ¿no? Para 1024 puntos. En realidad debemos asegurar de que aparezcan más porque son menos puntos por periodo. Casi son 1.5 puntos por periodo, esto me debería dar 800 o 700 para tener al menos 1024 puntos. Evalúo nuevamente la señal, evalúo nuevamente la frecuencia, o sea el rango de frecuencias en este caso, y ahora sí hago un subplot, la primera para ver simplemente la señal, luego un subplot para ver de nuevo la señal pero en el dominio de la frecuencia. Entonces, ¿qué observamos? Igual que antes, la precisión ha mejorado y están los impulsos que nosotros esperábamos ver, pero observamos que los impulsos obviamente aparecen aquí. Entonces, con esto creo que si nosotros observáramos esta señal, realmente no estamos convencidos que es una señal de 500 Hz. No, realmente convencidos que es una señal de 500 Hz. Lo cual obviamente es erróneo debido a que en realidad nosotros tenemos una señal de 1000 Hz. Entonces podemos concluir de esto que hay que tener mucho cuidado con la frecuencia de muestreo con la que trabajemos nuestras señales en el MATLAB para asegurarnos una correcta evaluación de los sistemas que intentemos evaluar en el mismo. Bueno, eso es todo y espero que se haya entendido.